Hola, yo soy Nat, soy ilustradora y artista 3D y el día de hoy te voy a enseñar a hacer esta estela de luz que hice para la nave espacial de mi personaje Natilu. Así que comencemos. Lo primero va a ser agregar el plano, que va a ser nuestro emisor de partículas. Entonces venimos acá a las partículas y le damos al más. Si presionas espacio, ¡pium!, salen todas las partículas que van hacia abajo, pero no queremos eso. Queremos que siga una trayectoria, una formita. Entonces vamos a agregar una curva. Entonces nos vamos a agregar, vamos a curva y nos vamos a esta que dice aquí espirales. Supongamos que escogimos la logarítmica. Y aquí te sale esta ventanita para modificar esa curva. La desplegamos y vamos a ver como un montón de valores que podemos modificar. Pero quiero ver si esta es la que realmente necesito. Si le doy a expansión sucede esto. Altura se sube. A ver así. El radio no quiero que sea tanto. De hecho la altura no quiero que sea tan larga. Y expansión tampoco. De revoluciones es como cuántas onditas vamos a querer. Supongamos que así queremos. De hecho vamos a quitarle un poquito de radio. Así. Algo así vamos a tener. Si a ti no te aparecen estas opciones de curva, lo que tienes que hacer es agregar el siguiente nodo, el de Extra Curved Objects, y así te van a aparecer todas las demás opciones de curvas. Entonces seguimos, tenemos nuestra curva y nuestro emisor de partículas. Entonces seleccionamos nuestra curva y nos vamos a dinámicas. Y aquí vamos a escoger la de campo de fuerzas. Y en tipo vamos a escoger la de... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Curva guía, ¿ok? Entonces si le damos play, ¡pium!, todas las partículas van en esa curvita que tú hiciste. De hecho, tú puedes modificar la curva, pium, 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 hacerla como más así, pium, 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 pium. Y aquí tienes un montón de opciones que puedes como modificar. Yo la de intensidad de mechones utilicé fue en negativo -1 para que se note que de aquí está saliendo como la potencia o ese haz de luz o esa estela de luz, ¿no? Entonces vamos otra vez a nuestro plano, nos vamos a partículas y aquí ya puedes modificarlo a tu gusto. Por ejemplo, en cantidad yo no quiero tantas, supongamos que queremos 300 más o menos, y tampoco quiero que sean círculos, sean esferas. Entonces nos vamos a procesar, colección, y vamos a crear nuestras estrellas o nuestros objetos. Entonces nos vamos a agregar malla, adicionales, y agregamos simple star y tenemos una estrella. Pium, pium. La ponemos por acá. Aquí igual puedes modificar la estrella como tú quieres, solo que tienes que hacerlo antes de mover tu objeto para que no desaparezca esta ventana acá. Tenemos una estrella de 5 puntas, de 6, de 7, como tú quieras. Y lo mismo de... tienes que instalar el add-on de Strap Objects, algo así. Igual le voy a poner todo en la descripción para que te aparezcan todas estas opciones de aquí. Entonces tenemos esto, vamos a ponerlo acá. Vamos a agregar una esfera. La voy a seleccionar y les voy a sombrear suave. Y esto lo voy a seleccionar junto, voy a presionar M y voy a crear una nueva colección. Vamos a poner brillitos. Crear. Ajá, seleccionamos acá. Nos vamos a
colección y escogemos brillitos. Le damos play. ¡Pium! Sale esto. Pero hay que acomodar la rotación del objeto. Vamos a rotación del objeto y ahí están. ¡Pium! Entonces aquí puedes modificar tu objeto, girarlo. A ver, escoger aleatoriamente, coordenadas globales. Y otra cosa que hago es aleatorizar la escala porque no quiero que todo sea como del mismo tamaño. Y eso casi siempre lo pongo bastante alto. Entonces tenemos esto. De hecho podemos hacerlo un poquito más grande y quitar la cantidad. Vamos a poner 200, más o menos. Algo así. También puedes jugar con la vida de las partículas. Ahorita la tenemos en 50.000 y tiene como esa velocidad. Si ponemos por ejemplo 100, va a ser más lento. Si ponemos 10, va a ser muy rápido. Entonces la vamos a dejar más o menos en 50. Ahí más o menos. Tenemos esto y ahora vamos con lo que es la estela de aquí. Vamos a agregar un plano y le vamos a agregar el modificador de onda o de wave. Cuando presionas enter, hace este movimiento como de hacia arriba y hacia abajo. Entonces vamos al modo edición para estirarlo y le vamos a subdividir, clic derecho y subdividir. Y vamos a agregar varios cortes. Vamos a ir probando, creo que así más o menos. Entonces si le das enter, se mueve así. Pero yo no quiero que esté en esa dirección, así que vamos a rotarlo en el eje X a 90 grados y vamos a presionar control más A y vamos a aplicar la rotación, porque esa es la formita que yo quiero. O sea, quiero que la onda se vea por los bordes. Y vamos a deshabilitar el eje Y. Vamos a sombrear suave. Y aquí podemos modificar el ancho de la onda. Miren. La altura de la onda. Muy alto o muy bajito. De hecho podemos agregarle más subdivisiones. Estrechez de la onda. Y otra cosa que quiero hacer es que desde aquí sea más finito en comparación de este lado. Entonces vamos a seleccionar esto. Vamos a habilitar nuestra edición proporcional con la tecla O. Y vamos a, con la ruedita del ratón, vamos a modificar ese radio, o ese diámetro, no sé cómo que se le dice, para que esa parte de aquí sea más chiquita, así. Más o menos así. De hecho voy a deshabilitar esto y voy a hacerlo más chiquito. Más o menos. Entonces le damos play. Es cuestión de ir probando. Vamos a irnos al modo edición y vamos a arrimar nuestro plano al punto de origen aquí. Y luego lo vamos a girar en Y a 90 grados para que nos quede algo así. Me di cuenta de algo al editar el video, que achiqué la onda en la dirección contraria. O sea, la achiqué del lado derecho, pero debí achicarla del lado izquierdo, porque me parece que cuando tú le das play, la onda es como que si empezara desde aquí y se va desvaneciendo así.
Vamos a hacer la prueba. Voy a duplicar esto mismo. Voy a girarlo como lo teníamos antes, ¿verdad? Voy a agrandar esto y vamos a achicar de este lado. Algo así más o menos. Y el punto de origen ahora lo pasamos hacia acá. Bueno, arrimamos toda la franja hacia el otro lado. Luego otra vez giramos en Y. Y vamos a darle play para ver si ustedes notan la diferencia. Y ahora esta sí se ve que empieza desde abajo y no desde arriba. De hecho, aquí pudiéramos moverle a este valor un poquito para que no empiece como aquí súper hondo y aquí ya todo tieso. No sé si lo notan, pero yo sí, entonces quería asegurarme de que lo hicieran bien. Ahora sí podemos seguir con el tutorial. Más o menos. Podemos ponerlo más ancho, aunque se note más esto, y agregar el modificador de subdividir. Perfecto, más o menos así. Ahora, lo que es el material, vamos a desplegar esta ventana aquí. Vamos a nodo de sombreadores. Seleccionamos nuestro plano y le agregamos un nuevo material. Vamos a ponerle estela de luz. Aquí tenemos. Y vamos a ocultar esto con la tecla N. Tenemos esto de acá. Nos vamos a la vista de sombreadores. O vista de shader. Y yo creo que mejor vamos a ponerlo aquí. Vamos a habilitar una ventana de este lado. Y empezamos a editar mejor aquí. Entonces vamos a buscar los siguientes nodos. Vamos a buscar una rampa de color. Ponemos acá. Vamos a agregar la textura de ruido. Porque esa es la que nos va a dar como la formita. O sea, que se vea como tipo ondas. Puedes usar cualquier textura, pero yo para la de la nave usé la de ruido. Conectamos esto con esto y vamos a ver más o menos cómo se está viendo. Tenemos algo así. Y aquí tú puedes ir modificando como el tamaño de la textura de ruido. Supongamos que queremos como algo así. O cambiar estas opciones de acá. Yo para la estela de la nave no cambié nada. Y vamos a seleccionar nuestro ruido. Vamos a presionar Control más T para que se habilite esta ventana de acá. Vamos a dejarla así por el momento. Luego vamos a agregar el shader de transparente o transparencia, el BSDF. A ponerlo aquí. Vamos a buscar un nodo de emisión o de emission y vamos a buscar mezclar sombreadores. Este ya lo podemos quitar porque este no lo vamos a usar. Lo eliminamos. Conectamos aquí esto, el BSDF transparente aquí, el emisión aquí y este aquí. Y podemos ver que ahora está medio transparente.
A ver, le agregamos un cubo. Se ve a través de la estela, ¿ves? Está transparente, pero no tiene ningún color. Eso es porque no le hemos asignado ninguno. Bueno, tiene el color blanco, pero el color se lo da en la emisión. Entonces aquí vamos a poner fucsia, súper potente, y le subimos la intensidad, obviamente, 25.000, por ejemplo. Vamos a hacer algo. Vamos acá, vamos a habilitar las luces de la escena y el entorno de la escena, y vamos a poner esto súper oscurito, así más o menos. Ahora, como no queremos que esté como esto aquí recto o la estela se vea así tan cortada, vamos a agregar otros nodos. Entonces podemos duplicar este aquí, rampa de color. Vamos a buscar el nodo de gradiente, lo conectamos aquí y vamos a agregar otro mezclador de sombreadores. Lo duplicamos con Shift más D y lo ponemos acá. Y si presionas Shift más Control y le das clic al nodo que quieres visualizar, te aparece este así blanco y negro y puedes ver exactamente qué está haciendo este nodo. Por ejemplo, ahorita el gradiente lo tenemos de esta forma. Vamos a invertir los colores, porque el negro, si mal no recuerdo, es lo que realmente se va a ver y el blanco lo que no. Si no, bueno, lo invertimos. Entonces tenemos este gradiente lineal, pero no queremos que sea lineal, ¿verdad? Vamos a probar los otros. Tenemos cuadrático, aceleración, que es casi lo mismo, diagonal, esférico, esférico cuadrático. Y si por ejemplo aquí no te aparece nada, podemos seleccionar el gradiente y presionar control más T para mover la textura, para moverla, ese color aquí en posición, por ejemplo. Aquí no pasa nada, aquí tampoco. Entonces digamos que más o menos así queremos el degradado, ¿verdad? Entonces conectamos esto con esto. Conectamos nuestro sombreador. Uy, perdón. Este lo conectamos aquí. Este aquí. Y vamos a agregar otro BSDF transparente. Y lo ponemos acá. Puedes igual otra vez jugar con la escala de esto. Jugar con la distorsión. Si le damos play, se ve algo así, pero las estrellas ahorita no tienen ningún material, entonces vamos a agregarle a las estrellas también un material nuevo. Vamos a que sea un emisor de luz. Uy, perdón. Emisión. A ponerle, no sé, un fucsia así. Y le subimos también la intensidad. Le hacer el color más intenso para que se note. Entonces miren. ¡Pium! Algo así. De hecho, pudiéramos centrar esto un poquito más para que esté como aquí así. Lo siguiente que hice fue animar la textura y lo hice aquí a través de la posición. Lo empecé como a mover en la dirección que yo quería. En este caso, como yo no tengo la rotación aplicada en este objeto de acá, obviamente los ejes van a estar como mal posicionados, o sea, no va a estar correcto.
y vas a tener que moverle a cada uno de ellos para saber en cuál dirección quieres moverlo exactamente. Si aplicamos la rotación, vamos a perder esta ondita de acá del modificador de ondas. Entonces, aquí me parece que es la X, ¿verdad? Pium, 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 pium. Y lo que hice fue, por ejemplo, supongamos que estamos en 0. Vamos a abrir acá nuestra línea de tiempo. Vamos al primer punto, primer frame. Y aquí le doy a insertar clave. Y le das a la I. ¡Pium! Si le das clic al nodo, te va a aparecer el keyframe acá. Entonces movemos hasta el final, más o menos como hasta aquí. 199. Y vamos a mover la posición en el eje X e insertamos nuevamente un keyframe. Si le damos play, vamos viendo que la onda se va moviendo en esa dirección, pero al principio parece como que va arrancando lentita, así como y al final agarra la fuerza, y lo mismo al final. Pero no queremos eso, queremos que el movimiento sea como lineal. Entonces seleccionamos ambos keyframes, le damos clic derecho y en tipo de interpolación escogemos la lineal. Le damos play y ahora sí todo está casi perfecto. Esto es cuestión de ir como moviéndole a los valores para ver qué cosas quieres y qué no. Así se vería más o menos un otro color de fondo. Si pones la estrella aquí atrás, te vas a dar cuenta que el shader, o sea, si está tomando bien las transparencias. Y por ejemplo, supongamos que tienes tu fondo aquí como tú lo querías, o sea, tu estela como tú la quieres, y se la pusiste a la nave y shalala, y quieres sacar tu render. Entonces volvemos al inicio. Podemos hacer algo, y es capturar las partículas para que se quede como guardado. Vamos a capturar la caché. Caché, capturar. Antes de capturar las partículas en el caché, tienes que asegurarte ya de posicionar correctamente tu destello, tu estela. O sea, por ejemplo, si tú querías que tu estela gire de este lado, porque tu nave está aquí, si le doy play, se va a quedar, no se va a mover la partícula, se va a quedar ahí porque la capturé antes de yo mover mi objeto. Entonces, si quieres modificar eso, seleccionas otra vez tu plano, te vas aquí a partículas y en caché le das a borrar captura y le das otra vez hacia atrás para que se actualice. Y listo, ahí tienes tus partículas siguiendo la trayectoria según la orientación que tú escogiste, pues, ¿no? Y puedes otra vez volverle a dar a capturar si es que ya no vas a hacer ningún cambio. Ahora sí, sigamos con el tutorial. Y buscamos, por ejemplo, aquí digamos que queremos justo sacar el fotograma, el render, perdón. Y tenemos esto de aquí, mientras ahí todavía le falta procesar, mientras vamos a ir a la ventana de compositing, componer. Habilitamos usar nodos. Desplegamos esta ventanita aquí. Y aquí vamos a buscar la de editor de imágenes y buscamos el render. Render result. Y tenemos esto, ¿cierto? Vamos a agregar los nodos de resplandor para darle ese glow. Resplandor. Oh my god. Si te gusta esto, puedes dejarlo. E incluso al haces puedes agregarle más puntitas. Y ahora tienes más estrellitas.
Pudieras bajarle la intensidad. También pudieras el umbral subirlo para que no sea tan intenso, si te gusta esto, ¿no? Pero yo normalmente uso el resplandor, otro tipo de resplandor. Yo escojo el de resplandor de niebla, que es bastante fuerte. Le bajo la intensidad. Algo así más o menos, es cuestión de ir probando. Resplandor otra vez. Puedes agregarle ese mismo resplandor de antes. Y hacer unas combinaciones ahí medio locochonas. O agregarle un resplandor. Ah, este es el resplandor más fuerte en realidad. Y este es el suavecito. Aquí. Este le da como más brillo. Este me gusta muchísimo, pero es bastante intenso, entonces tienes que bajarle aquí. Y vi que en la nueva actualización pues puedes cambiarle el color a ese resplandor. Para la nave que yo hice no jugué con esta porque en ese momento no estaba esa actualización, pero mira, puedes aprovechar que ahora la tienes. Este no cambia mucho. Vamos a ponerlo en blanco. Y listo, eso sería prácticamente todo. Puedes jugar con la forma de la textura. Yo, como ven, le agregué fue el ruido. Pero puedes quizás probar con textura de onda. Y creo que quedaría bastante chévere. Y juegas aquí con la dirección de esto, escala. Así también pudieras hacer la rugosidad, la distorsión, algo así loco. E igual la onda se va moviendo. Quizás no quieres este color así tan plano y quieres algo más divertido, puedes agregar la textura de mágica. Magic. Lo conectas acá. Y tienes algo también mucho más locochón. Juegas con la profundidad. Te da más colores, la escala, cambia el tamaño de la textura, obviamente. Esto es cuestión de ir probando hasta que tengas el resultado que más te guste. Mira, esto es como tipo arcoiris. Si le vamos a procesar, tenemos esto. ¡Pium! Tienes esto increíble y fantástico. Lo otro que pudieras hacer también es agregar aquí una textura, por ejemplo, de ruido. En vez de utilizar el gradiente, ¿verdad? Lo conectas aquí. Y vamos a invertir los colores. Y tienes algo así. E incluso pudieras animar también esta textura. Pium, pium. Se vería algo así, ¿no? Más o menos. Tendrías resultados diferentes. Muchos resultados diferentes. Y listo, eso sería todo. Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales como nat.ilu, tanto en Instagram como en TikTok. Y si te gustó este video, por favor dale like, compártelo y suscríbete al canal. ¡Chao!